Faltan unos 20 minutos, un poco más, para las 10 de la mañana en la Argentina. Bueno, vamos a hablar de constelaciones familiares a continuación, como hacemos cada 15 días con Facundo Fagioli. Y antes, vamos a presentarlo de esta manera. Dale. Con constelaciones familiares podemos abordar diferentes problemáticas en nuestras vidas y resolver dificultades en las relaciones sentimentales, familiares, laborales y de salud. Una constelación es la posibilidad de dar un paso hacia nuestra vida, integrando aquello que fue excluido en nuestro sistema familiar. Constelaciones familiares en Rosario, a cargo de Facundo Fagioli. Consultas al 153 34 45 70. Facundo querido, buen día, bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, acá estamos. Gracias muy bien por acompañarnos. Bueno, antes que nada al aire, felicitaciones porque fuiste papá hace días. Muchas gracias. Sí. Así que bienvenida Ámbar al mundo. Sí. Facundo, vamos a hablar hoy acerca de sentimientos adoptados en relación a constelaciones familiares. Yo te preguntaba fuera de aire de ampliar bien este tema, porque como título periodístico funciona muy bien, me encanta. Pero vamos a desarrollarlo porque vos me decías de que hay ciertos sentimientos que uno va notando, como la angustia, vos me decías fuera de aire, que a veces puede corresponder no a uno mismo, o sea, uno no lo está generando, sino que es adoptado a través de una relación de pariente, de línea sanguínea o no. Contanos. Sí, en constelaciones sucede mucho que hay personas que van a constelar cuestiones anímicas personales que se manifiestan en distintos ámbitos de su vida. Como te comentaba, alguien, por ejemplo, que plantea sentir una angustia muy fuerte, y por ahí si uno le pregunta a la persona si detecta a partir de algún hecho importante en su vida que eso apareció, le cuesta identificarlo y muchos dicen como que creo que lo sentí de siempre, por ejemplo, y de repente en la constelación surge que a través de los representantes, que como se trabaja en constelaciones, surge que se ubica a la persona, se ubica a veces la angustia o la emoción que estemos trabajando, y otros miembros de la familia, de repente se ve que, por ejemplo, la madre o el padre o un abuelo o una abuela sienten esta angustia, ¿no? En realidad la angustia viene desde ahí, por algo que vivieron esas personas, por ahí se pregunta qué pasó con tu mamá, y de repente, no sé, mi mamá perdió a su madre cuando era pequeña o fue abandonada, no sé. Claro, tiene que ser una situación de shock, ¿no? Que sí, de donde tengas heredado. Claro, de donde tenga sentido ese tamaño, ¿no? De angustia. Decimos, bueno, a veces son emociones que son mucho más grandes que nosotros o que algo que nos haya pasado, pero lo sentimos nosotros. Y algo que se ve mucho en constelaciones es que ese tipo de emociones solo pueden reconciliarse en su origen, en la persona que vivió ese hecho. Entonces, por ejemplo, si mi madre fue abandonada, el dolor que ella siente por eso, solo ella lo puede subsanar. Si uno adopta esas emociones, que muchas veces sucede porque cuando es tan traumático queda excluido de esa persona, entonces los hijos, los nietos lo van manifestando. Solo se puede manifestar, pero esas personas no lo pueden subsanar porque no es de ellos, digamos, no lo han vivido. Y muchas veces se ve, digamos, como sensaciones que sentimos y que condicionan muchos comportamientos que nosotros tenemos, tienen un sentido en otra persona, no en nosotros, ¿no? Y eso se ve mucho en constelaciones. Y a veces se realizan ciertas transferencias, como decimos nosotros, por ejemplo. La madre está muy enojada por el padre porque, no sé, la engañó, por ejemplo, pero no dice nada, ¿no? El enojo queda en lo profundo de la persona, pero en la apariencia no se ve. Y de repente se observa un hijo que manifiesta ese enojo con el padre. Y no es que pasó algo entre el hijo y el padre, ¿no? Concreto, pero aparece con mucha fuerza, ¿no? Y es como que en lugar de su madre manifiesta esa emoción inconscientemente, ¿no? Porque esa emoción queda excluida y trata de darle un lugar de esa manera. Y a veces hay una doble transferencia, no solamente se transfiere la emoción, sino que se transfiere el objeto. De repente, mi madre estaba muy enojada visceralmente con mi padre, no lo expresó, y yo de repente en mi vida me enojo mucho con mi marido. Con mi pareja, ¿no? Y no hay algo aparentemente una causa, claro, sino que ante cualquier situación aparece una furia, y muchas veces se ve esto en constelaciones, como hay cierto tipo de emociones que convivimos diariamente y que aparecen en ciertos contextos, que bueno, tienen su origen en otras personas que no la han podido procesar, y que nosotros la manifestamos, digamos, y las constelaciones lo que permiten es como reordenar, reubicarnos en eso,
y dejar esto a quien le corresponde. Claro. Exactamente, ¿no? Porque... Ahora, Facundo, interesante lo que estás planteando, porque si hay alguien que nos está escuchando en este momento y siente que tiene una emoción recurrente, fuerte, que puede ser desde miedo, a angustia, la depresión, lo que fuera, y ha buscado diferentes alternativas y no sale. Pasa esto, ¿no? Que te dicen que han probado con muchas cosas y se sienten igual. Ahora, ¿cómo explicar esta transferencia de la que vos hablabas? ¿Cómo uno puede heredar, tal vez de un bisabuelo o de un abuelo, la angustia? Digo, ¿cómo es posible que llegue a esa generación? Y llega a mí por casualidad. ¿Por qué no pudo haber llegado a mi hermano, a mi hermana, por ejemplo? Bueno, buena esa tu pregunta. Mira, una de las cosas más importantes de la mirada de las constelaciones tiene que ver con que es una mirada sistémica. Que es sistémica quiere decir que todos los componentes del sistema familiar están íntimamente relacionados. Todos mis parientes. Más allá del tiempo y el espacio. Y más allá de que uno haya tenido contacto directo con esa persona. Entonces, muchas veces, como el sistema, la conciencia familiar es una conciencia arcaica, que está al servicio de la sobrevivencia del grupo, de la especie en realidad, ¿no? En este caso de la familia, cuando hay algo que queda excluido, cuando hay algún hecho traumático que no se puede procesar, de alguna manera eso queda presente en el sistema, en la conciencia familiar. Y vuelve a emerger en otra generación, en otras personas, con el objetivo de subsanar esto, ¿sí? De hacerlo visible. Entonces por ahí sucede mucho esto de que personas que sufrieron la inmigración, que en nuestro país es muy común, que fue sumamente traumático porque familia quedó en Europa, que murió, y nunca pudieron volver. Todo ese dolor, todo ese dolor que esas personas no lo podían manifestar porque tenían que sobrevivir primero, ¿no? De repente se ve que en otras generaciones, miembros de esos y nietos, bisnietos, que bueno, es muy común que se sientan la necesidad de ir a su origen, de viajar a esos lugares. Claro. Hay muchos relatos de personas que cuando vuelven a los pueblos o las ciudades de origen, dice, cuando volví sentí como me sentí en paz, como si algo ordenado. Claro, se pudiera reconciliar o reunir, religar, que fue separado de una manera traumática, ¿no? Pero para entender cómo podemos adoptar sensaciones, sentimientos, que parece que es lo más íntimo y lo más personal, que parece raro decir, uno puede sentir algo de otra persona, hay que entender esto, que no somos seres aislados, sino que estamos inmersos en una red, y que esto se puede ver también, para llevarlo a otro ejemplo más concreto, en movimientos sociales. Hay estallidos sociales, en nuestro país tenemos muchos ejemplos, que pasan ciertos hechos y de repente una gran masa de personas salen a la calle, por ejemplo, de repente mucha gente empieza a manifestar una violencia, una furia, y se genera como una reacción en cadena. Efecto de contagio dominó. Exacto, sí. ¿No? O por ejemplo, en un linchamiento, cuando se lincha a alguien, ¿no? Claro. Eso no tiene una explicación solamente en que la persona subjetivamente decide hacerlo, sino que también es tomado y cooptado por esa energía grupal que hace que sea mucho más probable que uno esté permeable a eso. Se ve en muchos ambientes, digamos, por ejemplo, me voy de tema, pero por ejemplo, en las canchas de fútbol hay personas que tienen una línea de comportamiento, pero cuando va a la cancha, de repente en ese contexto se desata y se manifiestan un montón de emociones que por ahí esa persona en su vida cotidiana no lo haría, pero en ese contexto sí, ¿no? No solamente se ve a través transgeneracional de la familia, sino a nivel grupal, y cómo funcionamos en ese sentido como una manada en África, no me sale el nombre de estos animales, que siente miedo porque hay depredadores y todos sienten ese miedo y corren y se buscan salvar. Nosotros tenemos también esa forma de funcionar, porque somos seres sociales, digamos, y estamos todo el tiempo vinculados a través de los otros. Entonces, no solamente se ve a nivel familiar histórico, sino también a nivel grupal. Y en esta técnica se puede ver cómo funciona esos códigos, digamos, ¿no? Sí, claro. Cómo uno de repente, en cierto contexto, está mucho más expuesto a sentirse de cierta manera y a actuar de cierta manera, ¿no? Por eso también a veces, para entender ciertos fenómenos de época,
no hay que ser anacrónico, hay que siempre contextualizar por qué en cierta época era común cierta cosa que ahora nos parece una atrocidad, claro, y ahora no. Pero en otro contexto histórico lo era. Exactamente, era viable, ¿no? Era viable. Pero porque las personas en ese momento los sentían de otra manera eso, digamos, ¿no? Como por ejemplo hemos hablado, la esclavitud. En ese contexto muchas personas no era un conflicto la esclavitud, digamos, era algo natural inclusive, y era terrible. Ahora nos parece algo terrible, pero ahora. Entonces también hay una evolución, digamos, ¿no? En algunos aspectos, en otros no. Pero hay una evolución y un cambio que también nos permite vincularnos de otra manera. Y a nivel familiar sucede mucho, a nivel vincular, que manifestamos hechos y situaciones sin resolver. Y el último ejemplo, por ejemplo, a veces sucede con los duelos. Hay dolores de familiares que fallecieron, que no se pudieron procesar, y de repente esos dolores también lo cargan o lo manifiestan otras personas, porque, no sé, esa persona original que perdió a su madre, que perdió a su hijo, no lo pudo manifestar ese dolor, digamos, ¿no? Esa tristeza. Entonces de repente otro miembro posterior carga con esa tristeza, con esa... Pero podemos reordenarlo, ¿no? A estos sentimientos adaptados uno lo puede ordenar con una sesión de constelaciones, ¿no? Vos recomendás en este caso que sea grupal. Sí, en realidad este tipo de cosas se puede trabajar de ambas maneras. Individual y grupal. Sí. Y es un proceso, uno cuando empiece, primero tiene ese impacto de realmente observar y sentir que no es de uno, es el proceso que uno le va generando, ir desprendiéndose de eso, porque no es algo que es fácil de desprenderse, porque en el fondo hay un gran amor, uno lo hace por un amor ciego eso, claro, no es que porque sí, digamos, sino que por amor al sistema, al origen, a la vida que viene de ahí, uno de alguna manera se inmola por el sistema, decimos, ¿no? Entonces poder salir de eso es un proceso, porque hay una fuerza muy intensa que nos lleva a ese lugar. Entonces en constelaciones, claro. Es posible hacerlo, claro. Esa porque es con el noticia. mismo amor que uno lo toma, lo tiene que devolver, digamos, ¿no? ¿Vas a dar en próximas fechas un taller de constelaciones grupal? ¿Cuándo es? El domingo 10 de julio. Domingo 10 de julio. ¿A partir de qué hora y en dónde? A las 4 de la tarde en Espacio Ubuntu, que es Alvear 16, donde hacemos todos los meses. Y nada, es el domingo 10, después de la fecha patria. Yo voy a dar tu teléfono al aire para que también si quieren escribirte ahora, ¿no? Obviamente lo pueden hacer en el 153 34 45 70, 153 34 45 70, el teléfono móvil de Facundo que tiene WhatsApp también, le pueden escribir ahí, 153 34 45 70, y si desean, más allá de hablar con él, constelar de forma individual, realizar el taller del 10 de julio, lo pueden hacer a este número también, si no ahora al aire sale otra vez el contacto de Facundo para que puedan tomar lápiz y papel. Mi querido Facundo, como siempre, gracias por acompañarnos. Brillantes las propuestas que nos traes cada 15 días. Nos reencontramos en la próxima quincena. Dale, perfecto. Va a ser un placer. Gracias, Facundo. Gracias. Hasta luego.